prácticas ya nos asignó con nuestros docentes de práctica. Ya. Lo otro es, yo generalmente desarrollo 3 temas y 2 seminarios. Y el mes pasado me dieron el caso clínico. No sé si este mes me lo dará nuevamente la doctora. En todo caso, mis temas son BGI, manejo del dolor y cuidados paliativos, que es un tema muy largo, entonces se complica hacer conjuntamente manejo del dolor y cuidados paliativos. Generalmente lo divido en 2 clases, ¿ya? Y el último tema que me toca hacer, no, perdón, son 4 temas. Caídas, en realidad son 5 temas, caídas y demencia, ¿ya? Y los seminarios inicialmente eran cambios cardiovasculares o problemas cardiovasculares en el adulto mayor y osteoporosis, pero creo que lo rotaron ahora a polifarmacia. No sé si seguirán con polifarmacia o ha habido alguna rotación con respecto a los seminarios. Y el caso clínico, bueno, en lo que es la teoría de manejo del dolor y cuidados paliativos, al final de la rotación, al otro día de su examen, me va a presentar un comentario de los documentales cortos que le voy a dejar. ¿Ya? Eso es al final de la rotación, cuando ya den su examen. Un comentario pequeñísimo, yo no quiero más de 10 líneas, ¿no? Algo concreto, no me gustan mucho a mí las palabras. Yo creo que cuanto más digamos con menos palabras, es mucho mejor. Yo no quiero más de 10 líneas. Y si me dan el caso clínico nuevamente este mes, la resolución del caso clínico definitivamente lo vamos a hacer durante la sesión. Pero hay unas preguntas también en los casos clínicos que eso sí quiero que me lo respondan. También concreto, no quiero palabreos, no quiero absolutamente nada. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, sí hay polifarmacia. Es el Ya, si hay seminario de polifarmacia que también nos corresponde realizar con usted. Ah, ya. Y sigue entonces también cardiovascular. Sí, doctor. Bien, entonces tenemos 2 seminarios. Tenemos 4 clases, pero esa clase de dolor y paliativos lo vamos a dividir en 2, porque son muy largas, son demasiado largas. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta ahí. No, doctor. Bien. El día, bueno, ya eso lo hablaré con mis alumnos de práctica. Bueno, todavía no ha tenido práctica nadie de ustedes, ¿no? Bueno, con la doctora Shimabukuro hemos estado realizando un poco de práctica antes de que empiecen las clases, luego después de la clase vamos a continuar, ¿no? Sobre un artículo. ¿Ya qué artículo les dejó sobre BGI? Sí, doctor. Bueno, a ver, hoy día vamos a hacer la valoración geriátrica integral. ¿Y qué es la valoración geriátrica integral? Realmente, la valoración geriátrica es un instrumento, empezando que es un instrumento que nos ayuda a realizar pues un proceso diagnóstico. ¿Por qué un proceso diagnóstico? Porque va a evaluar a la persona no solamente en la parte clínica. O sea, a ver, yo soy un paciente, Rubén. Tengo hipertensión, diabetes, dislipidemia, falla cardíaca, falla renal. Eso es la esfera clínica, eso es mi patología propia. Pero tan importante como la esfera clínica, también es importante evaluar mi esfera funcional. Y con respecto a la esfera funcional, ¿de qué estamos hablando? Si yo puedo hacer mis actividades básicas de la vida diaria,
o mis actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? ¿Alguien? Comer, vestir. Comer, vestirse, ducharse, ir al baño, ser continente en la orina, en la defecación, deambular solo, subir escaleras. Todas esas son actividades básicas de la vida diaria. Y eso se mide, generalmente utilizamos dos instrumentos, que es el CATS y el Bartel. Y las actividades instrumentales, ¿cuáles son las actividades instrumentales? ¿Cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria? Cocinar. ¿Ah? Cocinar. Ya Sobre todo. ayudar en la casa, en la limpieza, ¿qué más? Pero hay actividades más importantes. ¿Qué otra actividad? Manejar auto. No, no adivinen, no lo han leído. Bueno, usar el transporte público. O sea, a ver, el hecho de que yo, como un adulto mayor, pueda utilizar el transporte público independiente mismo, por mí mismo, eso significa que tengo harta autonomía. eh, el disponer de mi dinero, no que vaya mi hijo o mi yerno a cobrar al banco y que ellos dispongan de mi dinero, no, que yo vaya, cobre y yo disponga de mi dinero, que disponga yo de mi propia medicación, no como sucede muchas veces que le tienen que dar en la boquita al adulto mayor porque se olvida de sus horarios de tomar, o sea, las actividades instrumentales son esas, las que a mí me indican que ese paciente tiene mayor independencia con respecto a otros pacientes, ¿no? No todos los adultos mayores pueden utilizar el transporte público para ir a, qué sé yo, a visitar a un amigo, a los nietos, qué sé yo. O utilizar, por ejemplo, o manejar su propia medicación, su propio dinero, colaborar en la casa, ir de compras con la familia. Todas esas son actividades instrumentales. Entonces, esa parte funcional es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por diversos estudios, que cuando disminuye la capacidad funcional de una persona, aumenta el riesgo de mortalidad. Cae mi capacidad funcional, aumenta el riesgo de mortalidad, independientemente de las patologías que yo tenga. ¿Ven? O sea, cuán importante es saber cuál es su capacidad funcional de ese paciente, porque o sea, si bien la parte clínica también es importante, tan importante como la parte clínica es la parte funcional. Porque cuando yo determine que ese paciente, su capacidad funcional está cayendo, yo ya tengo por conocimiento que que ese paciente tiene riesgo de mortalidad. Entonces, vea, parte, pues, esfera clínica, esfera funcional, y también tenemos que hacer la esfera mental, ¿no? Y aquí, en la esfera mental, ver la parte cognitiva, o sea, la parte propia de la memoria. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, muchos sufren de un deterioro cognitivo que puede ser leve, moderado o severo, y que puede deberse a múltiples causas. Y una de ellas, la más frecuente, es la demencia, y a la cual siempre tenemos que descartar. Em, También se tiene que evaluar dentro de la esfera mental la parte afectiva, ¿no? ¿Y por qué es importante la parte afectiva? Porque el 60% de los adultos mayores tienen depresión, cierto grado de depresión. Y aquí hay que distinguir dos grupos, aquellos adultos mayores que ya vienen arrastrando su depresión desde etapas más jóvenes y los que debutan con depresión en esta etapa adulta mayor y en quienes tenemos que parar más las orejas, por así decirlo. Porque la depresión representa no solamente problemas psicosociales relacionados a esa etapa de vida, sino también puede ser la representación de una enfermedad crónica, puede ser el inicio de un Parkinson, el inicio de una demencia, el inicio de una
de una diabetes, puede ser, la depresión puede comportarse como un paraneoplásico y puede haber un cáncer de fondo que esté generando esa situación. Entonces, hay que tener bastante cuidado o por eso es importante determinar en todas las esferas al adulto mayor, ¿no? Entonces, ya vean, esfera clínica, esfera funcional, esfera mental, y de ahí vemos la esfera. Y bueno, dentro de la esfera, de ahí tenemos que ver la esfera social, ¿no? ¿Por qué es importante la esfera social? Porque muchos de ellos necesitan una red de soporte, ¿no? Una red de soporte familiar que puedan apoyar a este adulto mayor si tiene algún tipo de patología que requiera mayor grado de cuidados, ¿no? No es igual dar tratamiento a un paciente adulto mayor oncológico con soporte familiar a dar a un paciente adulto mayor oncológico sin soporte familiar y que vive en el cerro más alto del Agustino. En cambio, el otro vive en el Agustino, pero vive en una calle principal. Entonces, todas esas cositas que parecieran no importantes influyen mucho en la toma de decisión cuando se le va a dar algún tipo de tratamiento a las personas mayores. También es importante, me olvidaba, determinar la esfera de la parte nutricional, y eso generalmente lo hablamos dentro de la esfera clínica, ¿ya? Entonces, la esfera nutricional es bastante importante también para poder determinar. Tenemos adultos mayores en su gran mayoría con desnutrición calórica proteica, ¿no? Acuérdense los cambios fisiológicos que hay en el adulto mayor, ¿no? Muchos de ellos son edéntulos, hay déficit de vitamina B12, hay cambios en las papilas gustativas, se atrofian las papilas gustativas, dejan de encontrar sabor a las comidas, la motilidad esofágica disminuye, el vaciamiento gástrico se retarda, ¿no? La secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago también disminuye. Entonces, acuérdense que muchas de las vitaminas se absorben a nivel gastroduodenal, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces, vean cuán importante es evaluar a la persona como un todo, ¿no? Como un todo. Y no solamente hagamos lo que nos han enseñado, no solamente ver la parte clínica. Quizás en un paciente joven pueda ser suficiente, pero en adulto mayor necesariamente tiene que ser evaluado en todas las esferas, ¿no? Y ni aún así, porque los pacientes jóvenes también tienen problemas biopsicosociales, también tienen problemas mentales. Entonces, dense cuenta que la valoración debe ser integral. No es posible que tengamos ahora especialidades donde el neurólogo solamente ve la parte del cerebro y si tiene un azúcar elevada, él ni siquiera lo puede mirar, o sea, ni siquiera lo puede tratar. Igual el cardiólogo, igual el neumólogo. O sea, se ha perdido la integralidad de la atención de la persona. La persona es un ser biopsicosocial. Quizás aún no lo entiendan ustedes, igual que yo también en su momento no lo entendía cuando me decían los maestros me decían, ¿no? El ser humano, ¿no? Primero que no hay enfermos y no hay enfermedades. Y segundo que el ser es un ser biopsicosocial. Y cuando uno ya empieza a trabajar con este tipo de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, tú te das cuenta que sí, definitivamente, mm, hacer una evaluación clínica te quedas corto, te quedas extremadamente corto, ni siquiera a la mitad del camino, ¿no? Porque muchas de esas patologías están relacionadas con las otras esferas también, ¿no? Entonces, dando este preámbulo, ¿qué es el BGI? El BGI es un proceso diagnóstico. ¿Y en qué me ayuda? A mejorar el diagnóstico de esas propias personas, de ese adulto mayor, ¿no? Mejoro el diagnóstico y identifico patologías comunes en ellos, ¿no? Patologías muy comunes en ellos, que en la evaluación tradicional que nos han enseñado, lamentablemente no podemos identificar. Entonces, ese es el kit del asunto, ¿no? Que a través del BGI yo puedo identificar patologías que son frecuentes en ellos
el deterioro cognitivo, la depresión, la constipación, ¿no? La dismovilidad, el síndrome de trastorno de las marchas y caídas, las deprivaciones neurosensoriales, auditivas, visuales, que muchas veces están relacionadas con las patologías clínicas que tienen, y bueno, y también son patologías clínicas, pero que lamentablemente no se las ha identificado, ¿no? Y que se tienen que identificar, porque si no, no hay una valoración integral. De nada me sirve tener un paciente controlado, por ejemplo, con su fibrilación auricular, dándole su beta bloqueador, su anticoagulante de última generación, por ejemplo, ¿no? Si este paciente tiene una artrosis de rodilla y tiene una marcha claudicante por dolor, y el señor ya se ha caído dos veces en medio año y tiene alto riesgo de caídas. ¿Qué es lo que va a suceder y qué es lo que sucede generalmente? ¿No? ¿Qué es lo que sucede generalmente? Que estos pacientes caen, se fracturan y muchas veces mueren porque hacen una hemorragia intracerebral, una hemorragia a nivel, pues, de la fractura, por ejemplo, que es la fractura de cadera que se hacen porque están anticoagulados, ¿no? Entonces, vean cómo solamente haciendo la parte clínica yo puedo quedarme corto en el diagnóstico, en algunos diagnósticos en los cuales yo puedo intervenir. Si yo identifico un paciente que tiene síndrome de caídas, ¿no? Yo puedo intervenir y tengo que identificar por qué este paciente tiene síndrome de caída. Tiene una marcha claudicante, tiene una enfermedad crónica como el Parkinson que está haciendo que camine en forma rígida, qué sé yo, la misma fibrilación auricular, ¿no? Entonces, vean que me permite identificar situaciones en las cuales solamente evaluando la parte clínica no puedo identificarlos adecuadamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, aún no corre sus diapos, ¿no? No, todavía no corro. Ok, está bien, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Nada. No puede preguntar. Bueno, empecemos. La condición, la capacidad funcional, como les dije en el adulto mayor, va a estar relacionada o va a depender mucho de los problemas biomédicos. Hipertensión, diabetes, ¿no? Que a veces te da una neuropatía diabética, alteración de los receptores propioceptivos de la marcha. El Parkinson, por ejemplo, te produce una marcha rígida, con riesgo de caídas, ¿no? Los problemas mentales, los pacientes que inician con demencia o los pacientes con depresión, ¿no? Los problemas sociales. No es igual que yo viva en una avenida principal a que viva en el cerro más alto del Agustino, ¿no? No es igual que yo tenga, por ejemplo, una pensión a que no tenga una pensión. No es igual que yo tenga soporte familiar en el sentido que tenga un hijo que se dedique a mí, bueno, al menos tenga un solo hijo y que se dedique completamente a mí o que me apoye, a que tenga 10 hijos y ninguno se haga cargo del adulto mayor. Entonces, son situaciones muy, muy distintas, ¿no? Entonces, los problemas sociales también tienen que ver con la capacidad funcional del adulto mayor. Entonces, si yo identifico todos estos problemas biomédicos, mentales, sociales, ¿no? Y que alteran su capacidad funcional, yo voy a poder diseñar un plan individualizado de actuación preventiva, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que tiene una marcha rígida o tiene un riesgo de caídas porque tiene una marcha rígida debido a que se está iniciando un Parkinson, tengo que hacer un plan de trabajo, pues, ¿no? Que terapia física, terapia ocupacional, ¿no? Cosas que me disminuyan ese riesgo de que el paciente caiga y se vaya a fracturar. O si tiene un problema mental, por ejemplo, tiene una demencia o está desarrollando una demencia, no tengo que hacer primero un plan de trabajo,
y luego un plan terapéutico, ¿no? De cómo voy a intervenir a este paciente. Y de igual manera con los problemas sociales. Entonces, hay muchas necesidades no evaluadas del anciano, ¿no? Hay problemas no identificados en el anciano. Con la evaluación tradicional a lo cual nosotros estamos acostumbrados a realizar, nos quedamos cortos, no llegamos ni siquiera a la mitad del camino. Entonces vean todo ese abanico de posibilidades y de patologías y de problemas que puede tener un adulto mayor que muchas veces no son identificados, ¿no? Por eso dice que hay alta prevalencia en el anciano de necesidades y problemas no diagnosticados. No diagnosticamos el deterioro cognitivo, no diagnosticamos el delirio, no diagnosticamos el trastorno de la marcha, no identificamos el síndrome de caída, no identificamos los problemas los problemas, no identificamos los problemas biopsicosociales tampoco, ¿no? Entonces queda muy corto esta situación, ¿no? ¿Me copian? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. También hay disfunciones y dependencias reversibles, ¿no? Como les decía, ¿no? O sea, pacientes que tienen, por ejemplo, una artrosis de rodilla, de cadera, y que tienen una marcha claudicante por dolor, ¿no? Eso puede ser reversible en el sentido de que yo puedo manejar el dolor, hacer terapia, y ese paciente puede volver a hacer sus actividades, ¿no? ¿No? Pero muchas veces eso se escapa de la evaluación clínica tradicional, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente va a cardiología, ve solamente la parte de cardiología. Va a neuro ve solamente su parte. Va a endocrino ve su parte. Va a cualquier otra especialidad y solamente ve su parte, ¿no? Entonces, el paciente sale pues que con 10, 12 medicamentos para tomar, ¿no? Entonces, no hay nadie, no hay ninguna especialidad que se encargue de decir, ¿sabes qué? Esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Entonces, ahí la importancia de poder integrar todas estas, integrar toda esta evaluación e identificar qué problemas pues tiene el paciente, ¿no? Para poder tomar una mejor decisión, tanto preventiva, terapéutica y rehabilitadora en el adulto mayor, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Aún no hay preguntas, doctor. El adulto mayor pues requiere entonces una evaluación especial y esa evaluación especial se llama VGI, ¿no? Valoración geriátrica integral. Y acá básicamente para que ustedes vean la tipología de ancianos que hay, ¿no? Un anciano sano, un anciano frágil y el paciente geriátrico, ¿no? Son tres tipos de adultos mayores que generalmente nos vamos a encontrar. Y vean que básicamente el diagnóstico o la identificación de estos adultos mayores es a través de sus actividades instrumentales, a través de sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y cómo se comportan ante la enfermedad. Va a depender mucho de la capacidad o la reserva funcional que tenga este paciente para ver cómo se comporta ante la enfermedad, cómo responde ante la enfermedad, ¿no? Y también ver la posibilidad o la probabilidad de desarrollar, pues, síndrome geriátrico. Y ven que un adulto mayor sano, ¿no? Es aquel que puede hacer todas sus actividades instrumentales y puede realizar todas sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Cómo se van a comportar ante la enfermedad, ante una situación de estrés. Tiene baja tendencia a la dependencia. O sea, este paciente se puede hospitalizar y puede salir, a ver, puede salir con su propia capacidad funcional. O sea, a ver, si este paciente tenía un Bartel de 100, se hospitaliza y él puede salir con su Bartel de 100. O sea, no va a haber merma en su capacidad funcional. Pero este paciente, por ejemplo, el anciano frágil, es aquel paciente que ya no hace actividades, ya no hace las actividades instrumentales completamente. Puede hacer sus actividades básicas, o sea, el comer, el bañarse, el caminar dentro de casa, el subir escaleras, pero ya no hace las instrumentales.
o está dejando de hacer algunas instrumentales. Este paciente, si se hospitaliza por algún motivo, tiene alta tendencia a la dependencia, ¿no? Alta tendencia a la dependencia. Y para desarrollar síndromes geriátricos, igual, alta tendencia para desarrollar síndromes geriátricos. Y el paciente geriátrico ya es aquel paciente pues, de edad avanzada con algunas enfermedades crónicas que provocan dependencia, suele acompañar después de alteración mental y o problemas sociales. El paciente ya básicamente con dependencia, ¿no? Tiene dependencia de las actividades instrumentales y también tiene cierta dependencia de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Este paciente se hospitaliza definitivamente, si entra con un Bartel de 50, después de la hospitalización sale con un Bartel de 20, ¿no? Son entre este y este, son donde generalmente se producen los problemas médicos legales, ¿no? Donde, no sé si habrán escuchado ustedes a decir a las familias, yo lo traje caminando, mi papá hacía sus cosas, sí pues, hacía sus cosas, probablemente hacía sus actividades básicas, ¿no? El comer, el ducharse, el ir al baño, ¿no? Dentro de la casa, pero ya no salía solo. Ya no usaba el transporte público, ya no iba a cobrar su pensión, cobraba el hijo, disponía la plata el hijo. Entonces, estos pacientes cuando se van a hospitalizar, y nosotros muchas veces colaboramos en eso, porque tenemos una hospitalización prolongada. Un momento, por favor. ¿Ya? Entonces, esos pacientes son los que cuando se hospitalizan, pues salen ya en camilla o en silla de rueda con sus ultradepresión, ¿no? Son esos típicos pacientes que, o familiares que pues comienzan a decir, ¿no? Ha habido un inadecuado manejo del paciente, ¿no? Y en parte tienen razón, ¿no? Porque debíamos haber identificado si este paciente era un frágil, un paciente geriátrico, qué tipo de paciente era para poder nosotros intervenir adecuadamente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctor, por el momento no. Bien. Entonces, vean, ¿cómo yo puedo prevenir el deterioro? El problema es que cuando yo identifico a un paciente, a la fragilidad de un paciente, ya el paciente tiene cierto grado de incapacidad, ¿no? Entonces, aquí voy a poder ser muy poco. La idea es identificarlo más tempranamente, ¿no? ¿No? Más tempranamente. ¿Por qué? Porque aquí ya el paciente, pues, con cierto grado de discapacidad ya no va a responder igual, ¿no? Y rápidamente puede ir a la invalidez. Entonces, el anciano frágil, ¿qué requiere? ¿No? Cuando yo identifico a un anciano frágil, requiere que se le haga una valoración geriátrica integral, ¿no? A este paciente tenemos que hacerle un BGI, sí o sí. Entonces, la valoración geriátrica, ¿qué es? Es un proceso diagnóstico multidimensional, ¿no? Interdisciplinario, ¿no? Multidimensional porque evaluamos en todas las esferas que dije, la esfera clínica, funcional, mental, social. Interdisciplinario, ¿por qué? Porque no solamente está encargado
de la evaluación y el seguimiento del paciente, del médico geriatra, ¿no? Si necesitamos el apoyo del psiquiatra, del psicólogo, del médico rehabilitador, de los terapistas, ¿no? Entonces, son varias cosas o sea, son varias especialidades las que intervienen, ¿no? Para poder manejar adecuadamente al paciente, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para cuantificar qué capacidades y problemas tiene y poder planificar un tratamiento y un seguimiento continuado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del BGI? Mejorar la exactitud diagnóstica en base a un diagnóstico cuádruple, ¿no? Clínico, funcional, mental y social. Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, ¿no? Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, ¿no? Y lo que le decía, que estos problemas no lo diagnosticamos de la forma tradicional, de la evaluación tradicional a la cual nosotros estamos acostumbrados a evaluar a las personas, ¿no? Establecer un tratamiento cuádruple adecuado, racional a las necesidades del anciano, ¿no? O sea, si yo identifico un problema, tengo que también proponer medidas preventivas, ¿no? O recuperativas para este paciente. Continuamos con los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Entonces, si yo identifico que este paciente tiene una claudicación de la marcha por dolor, yo tengo que intervenir, ¿no? Y mejorar ese estado funcional, mejorar el estado cognitivo, mejorar la calidad de vida, conocer los recursos del paciente y su entorno sociofamiliar. Eso es bien importante, ¿no? Como les decía, por ejemplo. No es igual a tratar un adulto mayor con cáncer que vive, pues, que tiene eso, que tiene pensión, que tiene un cuidador principal que es su hijo y que vive pues en un lugar adecuado con todas sus condiciones básicas, luz, agua, teléfono, ¿no? A tratar a un adulto mayor con cáncer, que no tiene pensión, que tiene depresión encima, que vive con otro viejito y que vive en el cerro más alto del Agustín. Entonces son situaciones distintas, ¿no? Que muchas veces se tiene que valorar para dar un tratamiento, ¿no? Acuérdense que no tratamos, como yo le digo a los oncólogos, nosotros no tratamos tumores, tratamos a la persona, ¿no? No se tratan tumores, porque a todos le dan lo mismo. O sea, tienen el mismo tumor, es un cáncer gástrico, por ejemplo, pero en estas diversas situaciones. Sí, pues, ellos dicen, no, es un tumor. Sí, pues, pero el ser humano no es un tumor, es un ser biopsicosocial y se tiene que evaluar las demás esferas para poder tomar una adecuada decisión para el paciente. Muchas veces nosotros hemos recomendado que ese paciente no debe entrar ni a cirugía ni a quimioterapia. Algunos han hecho caso, otras veces no han hecho caso. Los que han hecho caso tienen mayor tiempo de sobrevida de los que han sido sometidos a cirugías y a quimioterapias, ¿no? Hay situaciones en las que sí amerita que entre el paciente, definitivamente, pero hay situaciones en las que ya no va a mejorar, por el contrario, va a complicar más la situación del paciente. No se confundan que todos los pacientes con cáncer gástrico y viejitos no van a entrar, ¿sí? Si tiene una buena capacidad funcional, si tiene un buen estado nutricional, ¿no? Es un paciente con gran soporte familiar, pues que entre, ¿no? Pues que entre. A ver, también situar al paciente en el nivel médico y social más adecuado a sus necesidades, ¿no? Evitando siempre que sea, pues, posible la dependencia. Esto se refiere ya más en otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos darle un nivel de los niveles asistenciales, ya por ejemplo, hay pues hospitales de agudos, hospitales de mediana estancia, de larga estancia, en los cuales, por ejemplo, eh, de acuerdo al grado de dependencia que tenga estos pacientes, van a pasar a esas unidades, ¿no? Acá lamentablemente no lo tenemos. ¿Y cuál es el otro objetivo principal? Es disminuir la mortalidad. Disminuir la mortalidad. ¿Dónde puedo brindar yo el BGI? El BGI se puede brindar en cualquier nivel, a nivel hospitalario,
¿no? En las unidades de agudos, en los nursing home, ¿no? Que son las casas de reposo, ¿no? Y en la comunidad también, en la consulta básica también se puede hacer BGI, ¿no? En nuestro sistema de salud se trabajó una historia clínica para adulto mayor en el ministerio, inclusive las fichas están hechas y determinadas, ¿no? Pero lamentablemente nadie las utiliza. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna Ninguno. pregunta? ¿Una? No, doctor, todo claro. ¿Cuál es la sistemática del BGI, no? Primero, hacer la evaluación geriátrica integral, ¿no? La evaluación clínica, funcional, mental y social, ¿no? La identificación de problemas y capacidades en estos 4 aspectos de salud, ¿no? Establecer un plan de cuidado y desarrollo y seguimiento a mediano o largo plazo del plan de cuidado, ¿no? Con revaluaciones pues periódicas, ¿no? Entonces, así es como se sistematiza una valoración geriátrica integral, ¿no? Ya lo hemos visto, la valoración clínica, funcional, mental y social, ¿no? Vamos a empezar con la valoración clínica. Y la valoración clínica, bueno, tengo que tener conocimiento de la medicina geriátrica, ¿no? Acuérdense que los adultos, la presentación de las enfermedades en los adultos mayores no es como un paciente joven, ¿no? Muchas veces la presentación es distinta, ¿no? Hay uso de elementos clásicos. Bueno, la historia clínica hasta ahora es un instrumento irreemplazable para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Hay que hacer el enfoque por problemas, ¿no? El correcto abordaje de los síndromes geriátricos, ¿no? Que es muy importante en este tipo de pacientes, ¿no? Y la evaluación, pues, de las prescripciones que viene recibiendo el paciente, como le digo, o sea, él pasa el paciente pasa a gastro, le dan un medicamento, le pasa a neuro, otro grupo de medicamentos, ¿no? Y entonces, y así va pasando por diversas especialidades y todas las especialidades le dan cierto número de medicamentos, ¿no? Pero nadie hace la integración de todo eso, ¿no? Entonces, en el BGI tenemos que hacer todas esas cosas, ¿no? Pues es la evaluación dinámica de las prescripciones, o sea, qué medicamentos realmente le van a servir a ellos y qué medicamentos no le van a servir o no le van a ayudar. Pues hay un tema también de polifarmacia, ¿no? En la cual se tiene que ver las prescripciones inadecuadas a los medicamentos. Con respecto a la valoración clínica del paciente anciano, ¿no? Las características de presentación de las enfermedades son, por ejemplo, pluripatología, hipertenso, diabético, con complicaciones tardías, renales, cardiológicas, ¿no? La clínica atípica y en específica, muchas veces de presentación de la patología en el adulto mayor, ¿no? Cambios morfológicos y funcionales, ¿no? Repercusión funcional, mental y social, ¿no? Lentitud en la recuperación, mayor necesidad de rehabilitación, susceptibilidad y iatrogenia o negligencia, ¿no? Y mayor frecuencia y gravedad de las complicaciones. Tener en cuenta los déficits, por ejemplo, auditivos, visuales, las alteraciones de la comprensión, ¿no? Por el deterioro cognitivo mismo, ¿no? Dificultad en la expresión, las afasias, la disartria, ¿no?
Imprescindible la colaboración de un familiar para completar la información. Definitivamente no es como cuando manejamos pacientes jóvenes, adolescentes, ¿no? Que muchas veces ellos te dan la información. Aquí, si hay un grupo de pacientes mayores que te puede dar cierto grado de información, pero eso se tiene que complementar con el cuidador principal, que es el que ve de afuera realmente cómo el paciente se comporta o qué realmente está presentando ese paciente. Facilitar la comunicación y la confianza del paciente, pues, en un entorno de silencio, iluminación adecuada, ¿no? Expresándolo claramente y con terminología comprensible. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿Nada? ¿Seguros? ¿No hay pregunta, muchachos? Por el momento no, doctor. Bien. También hay que ver los antecedentes personales en estos pacientes, ¿no? La sintomatología pobre y larvada. Con frecuencia no existe un síntoma guía o principal, ¿no? Achacan muchos a los síntomas de la vejez, ¿no? Y este es un gran error que se presenta siempre, ¿no? Cuando tú le preguntas al familiar o cualquier médico también, ¿ah? Porque el paciente se está olvidando de las cosas, ya, pues, doctor, está viejito, pues tiene derecho a olvidarse de las cosas. O si le preguntas por qué se ha caído, ah, pues, doctor, está viejito, todos los viejitos se caen. Entonces, siempre le echamos toda la culpa a la vejez, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Y también, ¿qué es lo que sucede? Que ellos olvidan con frecuencia sus síntomas, ¿no? Hay una presentación atípica de los cuadros típicos, frecuentes alteraciones mentales, ¿no? Síndromes confusionales, como síntoma de afección orgánica, ¿no? El adulto mayor, por ejemplo, cuando se infecta, un adulto mayor de 80 años, cuando tiene un proceso infeccioso, eh, no es como un paciente joven, ¿no? Que muchas veces puede hacer, pues, fiebre inicialmente, ¿no? El adulto mayor eh, puede debutar con trastorno del sensorio, ¿no? O con desorientación antes de hacer fiebre, ¿no? No, mi papá estaba bien anoche, estuvo comiendo con nosotros y hoy día amaneció desorientado, no reconoce a nadie. Son procesos infecciosos que muchas veces debutan de esa manera, ¿no? Bueno, la anamnesis por aparatos y sistemas, eso ya está por demás, ¿no? Ya ustedes saben que se tiene que avalar la parte cardiovascular, gastrointestinal, genitourinaria, musculoesquelético, neurológico, endocrino y la parte general, ¿no? Eso no cambia en nada. Y por último, tenemos la identificación, ¿no? La identificación de los síndromes geriátricos, ¿no? El deterioro cognitivo, que como les dije, es un estado, no es un diagnóstico. ¿Ya? Acuérdense que el deterioro cognitivo no es un diagnóstico, es un estado. ¿Qué puede ser, eh, ¿Qué puede ser causado por múltiples complicaciones, ¿no? Que puede ser causado primariamente por una demencia, puede ser también un hipotiroidismo de fondo, puede ser una depresión, puede ser déficit de vitamina B12. Entonces, el deterioro cognitivo tiene múltiples causas en el adulto mayor. No solamente puede deberse a la demencia, sino a todas las patologías que ya les mencioné. También
Dentro del síndrome geriátrico encontramos los trastornos del ánimo como la depresión, los trastornos del sueño como el insomnio, ¿no? La inmovilidad, el encamamiento, ¿no? La inestabilidad de la marcha, las caídas, las incontinencias, los estreñimientos, la deprivación neurosensorial, que puede ser pues auditiva, visual, ¿no? La malnutrición, la deshidratación, la iatrogenia, ¿no? A fármacos, las disfunciones sexuales y las inmunodeficiencias, ¿no? Todo eso se puede, todo eso está enmarcado entre lo que son los síndromes geriátricos, ¿no? Y son los que se tienen que tomar en cuenta e identificar dentro de la evaluación geriátrica integral. ¿Cuál de estos síndromes voy a encontrar en mi paciente, ¿no? También hay que hacer dentro de la parte clínica una evaluación farmacológica, ¿no? Documentar los medicamentos que consumen, recetados y no recetados, ¿no? Evaluar si hay un uso inapropiado de medicamentos, evaluar posibles RAN, interacciones medicamentosas. Esta evaluación es bastante importante, ¿no? Porque si ustedes, a ver, si dentro del síndrome geriátrico ustedes ven que hay una persona con insomnio, muchas veces diagnostican a las personas con insomnio y no es un insomnio. Tenemos un adulto mayor de 80 años con hipertrofia al que acude a la consulta y le dice al doctor, doctor, no puedo dormir en la noche, doctor, varias noches no duermo, no, ya estoy frecuentemente así, no duermo, no duermo. ¿Qué hace el médico? Le da alprazolam, clonazepam, ketazolam, pero lo que no evalúa adecuadamente, no sabemos si realmente es un insomnio. Y cuando comenzamos a revisar las cosas, vemos que el paciente puede tener, por ejemplo, una hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Una hipertrofia benigna de próstata que puede estar generando que el paciente se levante a miccionar 3 o 4 veces durante la noche, ¿no? 3 o 4 veces durante la noche y genere, y que realmente no sea un insomnio, ¿no? No sea un insomnio y sea una situación en la cual eh, el paciente se levanta o se despierta por su propia hipertrofia benigna que hace que orine, pues está reteniendo orina y hace que orine frecuentemente, ¿no? 3 o 4 veces durante la noche, ¿no? Un momento, por favor. Un momento, por favor. Sí, doctor. ¿Aló? ¿Me copian? Sí, Se le doctor. escucha. Sí, se escucha, doctor. Entonces, no, muchas veces le damos tratamiento sin diagnosticar adecuadamente a los pacientes, ¿no? Entonces, no es un insomnio, pero ya le están dando alprazolam, clonazepam, ¿no? Y muchas veces estos medicamentos producen somnolencia y el paciente se levanta varias veces en la noche, ¿no? Y hacemos que el paciente plum cae y se fractura la cadera. En vez de haber hecho un beneficio, estamos complicando más la situación en la persona mayor, ¿no? Entonces hay que hacer una correcta evaluación del paciente, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿cuándo se considera inestabilidad o caída como un síndrome? Hay ciertos criterios, ¿no? Que caigan más de 2 veces al año. Hay otros criterios que dicen que sea más de 2 veces en los últimos 6 meses. Va a depender mucho de la literatura que se lea. Entonces, pero hay instrumentos que me ayudan a identificar qué paciente tiene riesgo de caer. Por ejemplo, ¿no? El test de Guerra-Pongo o el TINETI, donde me identifica qué paciente tiene riesgo de trastorno de la marcha y riesgo de caída, ¿no? Este, eh, Tengo que hacer esa evaluación previa, ¿no? O cuando yo, por ejemplo, llega a la consulta y siempre preguntamos, ¿no? El paciente ha caído
¿Ha tenido algún tropiezo, alguna caída en estos últimos meses? Algunos dirán no, otros te dirán sí, sí, doctor, pero me tropecé por tal y tal cosa, ¿no? Entonces ahí aplicamos el instrumento, ¿no? El test de Gadapan-Go, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos trastorno de la marcha y caídas. Y podamos identificarlo, pues qué causas puede producir caídas, ¿no? Caídas puede ser, tiene causas multifactoriales, ¿no? Puede ser desde una caminada claudicante por dolor, desde un bloqueo auriculoventricular, desde una fibrilación, desde un accidente cerebrovascular, desde un TIA, ¿no? Puede ser hasta de una bradicardia sinusal, puede ser de origen neurológico, puede ser de origen medicamentoso, ¿no? Medicamentos como los antipsicóticos, los antidepresivos, los antihipertensivos, los beta bloqueadores, los hipoglicemiantes, todos estos medicamentos de alguna u otra manera pueden generar riesgo de que el paciente eh, tenga, por ejemplo, caídas, ¿no? Y eso hay que evaluar con el riesgo, evaluar si hay un uso inapropiado de los medicamentos, ¿no? Y para eso también tenemos algunos índices que nos ayudan, como los criterios de Beers, el Stop Star, que nos ayudan mucho a ver los riesgos de los medicamentos que están recibiendo los adultos mayores, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctor. Ujú. Bien. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la valoración clínica? El objetivo es cuantificar y cualificar las enfermedades sintomáticas, ¿no? Identificar las desconocidas, evaluar cómo afectan la función y decidir y planificar las intervenciones más adecuadas, ¿no? Evaluar la presencia de los síndromes geriátricos. Ese es el objetivo principal, ¿no? De la parte clínica. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta en la parte clínica? Ninguno, doctor. Bueno, ahora vamos a ver la parte funcional, ¿no? Ya hemos visto la parte clínica, tenemos que ver la parte funcional, la parte mental y la parte social, ¿no? Son las cuatro esferas en las cuales tenemos que evaluar a los adultos mayores, ¿no? Eh, no podemos, si ustedes se dan cuenta, solamente hacemos esto, ¿no? Y esta es una pequeña parte de la integralidad del paciente, ¿no? Solamente hacemos esto. Y nos hemos acostumbrado solamente a evaluar esta parte clínica.
Doctor, disculpe, por si acaso no se le escucha. Sí, sí. Ah, ya, ok, doctor. Entonces, a ver, ¿qué es la funcionalidad? ¿No? ¿Qué es el concepto de funcional? No de que sea una persona funcional, es la capacidad para llevar a cabo por sí mismo una actividad o un proceso, ¿no? O sea, yo mismo lo puedo realizar, no necesito ayuda de nadie. Y esto se refiere, por ejemplo, a las actividades básicas, a las actividades instrumentales, al funcionamiento mental y emocional, ¿no? Y también a las relaciones con el entorno, con las demás actividades, ¿no? Que nosotros conocemos como el funcionamiento psicosocial, ¿no? Entonces, cuando una persona está alterada en sus actividades básicas, instrumentales, eso es, esa es la evaluación de la parte de la función física. Cuando el funcionamiento mental y emocional está alterado, bueno, esa es la función mental, como ya le dijimos, y en relación al entorno es la función social, ¿no? Todo esto tiene que evaluarse, ¿no? Todo esto tiene que evaluarse en la capacidad funcional. Entonces, el declive múltiple de órganos y sistemas, por ejemplo, mi capacidad funcional no solamente depende de la parte musculoesquelética, o sea, el que yo camine, deambule, tenga fuerza para levantar o tenga fuerza para tomar el carro, no solamente depende de la parte musculoesquelética, va a depender de un todo, de mi función cardíaca. Si tengo una falla cardíaca, definitivamente camino media cuadra y me voy a agitar, si voy a tener edema en miembros inferiores, qué sé yo. Igual, si tengo una enfermedad crónica pulmonar, no voy a poder hacer mis actividades. O sea, muchas veces nosotros relacionamos que la capacidad funcional solamente está relacionada a la parte musculoesquelética, ¿no? Que va a depender de todo eso. Pero realmente no es así. La capacidad funcional está dada por todos los órganos. La parte mental, la parte cardíaca, la parte pulmonar, la misma parte osteomuscular. De eso va a depender, ¿no? Y el deterioro de la función física me va a llevar pues a una dependencia, ¿no? El deterioro a causa de todo esto me va a llevar pues a una dependencia al final, ¿no? Entonces, el deterioro pues de la capacidad funcional es un fenómeno frecuentemente asociado a la edad. ¿Por qué asociado a la edad? ¿Por qué? Porque, bueno, podemos tener problemas musculoesqueléticos, artrosis en rodilla, en cadera, ¿no? Y claudica la marcha por dolor, o pueden tener enfermedades degenerativas como la demencia, o como el Parkinson que me hace caminar en forma rígida, ¿no? Son fenómenos asociados a la edad, ¿no? Una enfermedad aguda puede presentarse como un declive brusco de la capacidad también, o sea, si yo soy un paciente frágil y me da una neumonía, que es un proceso agudo, lo más probable es si me hospitalizo y por ahí me demoran en sacar de alta y tengo más de 10 días, por ejemplo, hospitalizado, ya no va a salir con su misma capacidad funcional ese paciente. Por ejemplo, si entró con un partel de 90, ese paciente puede salir con un partel de 70 o 60, ¿no? Un cambio en el estado de la capacidad funcional es un indicador más sensible para identificar una nueva enfermedad, ¿no? Los ancianos pues tienen una capacidad funcional vulnerable, ¿no? Cualquier proceso intercurrente, neumonía, infecciones urinarias, insuficiencia cardíaca, se puede presentar como deterioro del estado funcional, los niveles de la capacidad funcional. Primero es la identificación de la fragilidad. Aquel paciente frágil, acuérdense que es aquel paciente que está dejando de hacer algunas actividades instrumentales.
¿no? Después de la fragilidad, si yo no intervengo, fácilmente puedo llegar a la dependencia, ¿no? Fácilmente puedo llegar a la dependencia. ¿Y para qué nos ayuda? ¿Para qué es fundamental la valoración funcional? Para el diseño de planes, para el diseño de planes de atención geriátrica individualizada, o sea, que tiene que ver con la rehabilitación, la predicción de mortalidad e incapacidad, lo que les decía, ¿no? Disminuye mi capacidad funcional, aumenta el riesgo de mortalidad. Pestizaje de alteraciones del estado de salud con fines preventivos, ¿no? El deterioro funcional está asociado pues a una mayor mortalidad, institucionalización, hospitalización, incapacidad y utilización de los servicios sanitarios, ¿no? Y acá está la función física, ¿no? Que son las actividades básicas de la vida diaria: el alimentarme, el bañarme, el vestirme, el aseo personal, la continencia, el uso del retrete, ¿no? En el Bartel se aumentan dos más, ¿no? El caminar solo y el subir escaleras, ¿no? Actividades instrumentales, por ejemplo, usar el teléfono, ir de compras, preparar los alimentos, cuidar la casa, lavar la ropa, el uso de transporte público, responsable de la medicación y el uso del dinero. Y esto de las avanzadas generalmente no lo hacemos, pero ahí está determinada la movilidad, que tiene que ver con el equilibrio estático, las transferencias, las regulaciones y el subir y bajar escaleras, ¿no? Bueno, también hay actividades funcionales avanzadas, ¿ah? Que tienen que ver pues con actividades de ocio y tiempo libre, ¿no? Que muchas veces los adultos mayores dejan de hacerlo, ¿no? Ya prácticamente paran en la casa, paran sentados 12 horas en el sillón, paran durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan hacer algún tipo de actividad, pues si nadie tiene tiempo, o sea, todo el mundo trabaja, el hijo, la hija, los nietos, todo el mundo está ocupado y nadie tiene tiempo para darle al adulto mayor, ¿no? Y dentro de las actividades avanzadas, pues están las actividades religiosas, las actividades de socialización, las actividades físicas y deportes, cuidado de otros, el trabajo, encargos y el transportes y viajes, ¿no? Y en las actividades instrumentales, lo hacemos a través del Lawton y Brody, ¿no? Y el Lawton y Brody, ¿qué evalúa? Evalúa actividades eh, como ya las que hemos mencionado, ¿no? El uso del transporte público, el usar la medicación, ¿no? O sea, que sea responsable de su medicación, que sea eh, que pueda manejar el propio su dinero, que pueda salir de compras, que colabore en la casa, ¿no? Todas esas son actividades instrumentales, ¿no? Y eso se evalúa a través del Lawton y Brody. Y con respecto a las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Con respecto a las actividades básicas de la vida diaria, hay múltiples escalas, ¿no? Tenemos el CATS, lo más utilizado son el CATS y el Bartel. Tú con el CATS y con el Bartel puedes hablar un mismo idioma con el geriatra de Chile, con el geriatra de Argentina, con el geriatra de Ecuador, con el geriatra de Costa Rica, puedes hablar el mismo idioma. O con el geriatra de España, puedes hablar el mismo idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque el CATS y el Bartel son instrumentos universales, por así decirlo, ¿no? Pues, todo el mundo los utiliza, todo el mundo los conoce, ¿no? Entonces, puedo hablar, cuando yo hablo, cuando tengo un paciente con un CAS de 70 o un CAS de 50, ya el otro médico sabe de qué le estoy hablando, si es dependencia leve, moderada o severa, ¿no? El CAS de la misma manera, ¿no? Pero también hay otras escalas como el autocuidado de Kenny y de la incapacidad de la Cruz Roja que deberían que debería de utilizarse más frecuentemente en las evaluaciones que se realicen, ¿no? Y acá hay un punto muy importante, ¿no? Las tareas dependientes de las extremidades inferiores son las primeras en sufrir consecuencias de discapacidad.
¿Cuál es la importancia de la detección de las actividades básicas de la vida diaria? Es la detección, es la detección y la intervención. Si yo detecto que hay problemas en el baño, en el aseo, en el vestido, en la alimentación, terapia ocupacional. Si hay problemas en la movilidad, deambulación, uso de escaleras, terapia física o fisioterapia. Y si hay problema con la continencia urinaria y fecal, primero estudio y luego tratamiento médico de enfermería, ¿no? Primero estudiar por qué, porque esa paciente es incontinente. En el adulto mayor puede ser múltiples causas, puede ser una infección urinaria, forma aguda que está poniendo la incontinencia, puede ser por una distrofia genital, son varias las causas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál se utiliza más, doctor? ¿Qué escala? ¿Bartel o CATS acá en Perú? Igual, ¿ah? Por igual. Es que va a depender. Por ejemplo, cada uno tiene ciertas indicaciones. El Bartel, si ustedes lo van a ver en práctica, el Bartel está dado en forma cuantitativa, ¿no? Tiene puntaje, te dan puntaje. Si come solo, 10 puntos. Si come como ayuda, 5 puntos. Eh, si va al baño solo, 5 puntos. Si va al baño solo, 10 puntos. Entonces, tiene un puntaje. Entonces, yo puedo hacer seguimiento a las personas con el Bartel. Y generalmente en las unidades de ortogeriatría, en las unidades recuperativas, se utiliza el Bartel. El CATS es más cualitativo, ¿no? Te dicen CATS A, CATS B, CATS C, CATS D, pero no, tú no puedes hacer reevaluaciones con ese instrumento, ¿no? Porque te digo que cada instrumento tiene sus indicaciones, ¿no? Ambos son buenos, ambos se utilizan, ¿no? No hay, no hay mucha diferencia en ese sentido, pero sí en el sentido operativo, ¿no? ¿Para qué me puede ayudar tal o cual instrumento? En consulta muchos utilizan CATS, ¿no? Muchos médicos utilizan el CATS. Entiendo, gracias, doctor. En las áreas de hospitalización, por ejemplo, cuando ingresa un paciente y le quieren hacer una evaluación de Bartel, función. Bartel, Bartel. Ah, Bartel. En consulta más utilizan el CATS. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctora. Ahora vamos a la esfera mental. Y en la esfera mental, pues, tengo que ver si este paciente tiene deterioro cognitivo o no. Tiene algún grado de deterioro cognitivo. Acuérdense que el deterioro cognitivo, como les dije, no es un diagnóstico. No es un diagnóstico. Es un estado. Y como es un estado, me obliga a buscar qué está produciendo ese deterioro cognitivo. ¿Qué lo está produciendo? ¿Por qué ese abuelito se está olvidando de las cosas? ¿No? Entonces, si yo encuentro una persona así con cierto grado de deterioro, es la primera pregunta que me puedo hacer. ¿Qué está pasando? Y, y una de las principales causas, y no la única, son las demencias. Las demencias tipo Alzheimer, que son las degenerativas, o las demencias vasculares, secundarias a un infarto cerebral, hemorragias intraparenquimales, ¿no? Entonces, eso puede ser una causa, pero no es la única. La otra causa puede ser las enfermedades, por ejemplo, como el hipotiroidismo,
El hipotiroidismo también puede producir deterioro cognitivo. El déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? La depresión misma puede hacer confundir como si el paciente estuviera demenciado, ¿no? Esas son las causas también que tenemos que buscar cuando un paciente encontramos que tiene deterioro cognitivo, ¿no? Que se va olvidando de las cosas. Y la otra parte importante que se tiene que evaluar es el estado afectivo, que como le dije, ¿por qué? Porque la depresión, bueno, depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque la depresión puede ser la representación de una enfermedad o puede ser la presentación de una enfermedad crónica no identificada. ¿Ya? Bueno, esto ustedes saben, hay métodos directos, métodos indirectos. Método directo cuando se hace a la persona misma, indirecto cuando la ayuda a los familiares. Acá lo que les decía, ¿no? En la valoración cognitiva no es un diagnóstico, ¿no? Sino una situación que revela la existencia de un problema, ¿no? Cuyo diagnóstico debe establecerse con prontitud para adoptar las medidas terapéuticas oportunas. Establecer estrategias de intervención de forma precoz. El 72-80% de los casos de déficit, sobre todo leves, a este nivel pueden pasar desapercibidas si no se emplea pues algún sistema de detección del mismo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el deterioro cognitivo no lo identificamos en las primeras etapas, ¿no? Lo identificamos ya cuando el paciente pues quiere irse de la casa, se saca la ropa y se quiere ir de la casa, dice esto no es mi casa, ¿no? Entonces recién ahí las personas se dan cuenta de la situación. Lamentablemente es nuestra realidad, ¿no? Debido a que todo el mundo trabaja, pues nadie tiene tiempo, ¿no? Y se dan cuenta, recién acuden al hospital o a algún servicio de salud por el tema eh, ¿no? Por el tema de que no se ha identificado tempranamente, ¿no? Y eso es porque uno o la familia no se da cuenta, definitivamente. Aspectos a descartar en la entrevista neuropsicológica, ¿no? Primero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el nivel de estudio puede influir en el rendimiento de los exámenes neuropsiquiátricos, por ejemplo. La capacidad auditiva también puede influir. La edad, el consumo de fármacos. Si el pobre abuelo le doy quetiapina, un antipsicótico, más un antidepresivo, más una benzodiazepina, lo va a tener sedado el abuelito, ¿no? Y no me va a responder adecuadamente. El consumo de alcohol u otros tóxicos también, ¿no? Los antecedentes de enfermedades neurológicas o crónicas, signos y síntomas neurológicos focales. Si tienen una focalización, quiere decir que ese paciente tiene un infarto cerebral, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares y la forma de inicio y síntomas cognitivos iniciales, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a un paciente que le vamos a hacer algún tipo de examen neuropsicológico, ¿no? Hay múltiples escalas de valoración para valorar si el paciente tiene o no deterioro cognitivo, ¿no? Una de ellas, o la más común o la más conocida, es el Foisten o Mini-Mental, ¿no? Que es un instrumento que tiene alrededor de 30 preguntas, ¿no? En las cuales nos evalúa pues la parte del área, el procesamiento del pensamiento, el área visoespacial, cálculo, ¿no? Todas esas cosas. Pero hay otros test también tan sensibles y específicos como el Mini-Mental, ¿no? Por ejemplo, el Minicop, ¿no? El Minicop consiste en la evaluación de rememorar palabras. O sea, yo le doy al paciente adulto mayor
3 o 4 palabras y en 5 minutos les vuelvo a preguntar qué palabras le he dado. Esto asociado al test de reloj. El test de reloj es un test donde yo puedo identificar el deterioro cognitivo de la persona, ¿no? Asociado a este test de reloj puede llegar a una sensibilidad del casi el 90%, ¿no? Sensibilidad y una especificidad bastante alta. Y hay otras escalas, ¿no? Como el test del informador, la escala de Blase, la evaluación funcional, ¿no? La clínica de Dementia Writing. Hay diversas escalas, ¿no? Por ejemplo, la que utilizamos más nosotros en consulta y en hospitalización es el Pfeiffer. El Pfeiffer es un test sencillo de 10 preguntas, ¿no? El cual nos da una idea al menos de cómo está cognitivamente ese paciente, ¿no? Es así rápido, no te demoras más de 2 o 3 minutos en hacer ese test. Consta de 10 preguntas. Este es el test, ¿no? El test de... Ah, no, perdón, este es de depresión. No le he puesto. No le he puesto. ¿No? Y por ejemplo, el test del Pfeiffer te pregunta, ¿no? En qué año estamos, qué mes estamos, qué día de la semana, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Quién es el presidente del país? Fue el anterior presidente? El primer apellido de tu mamá, ¿no? Y también hay relacionado al cálculo, ¿no? Resta, suma. Entonces, es un test bastante sencillo. Es un test bastante sencillo. Con respecto a la parte afectiva. La parte afectiva está relacionada a la identificación de la depresión y la ansiedad en el adulto mayor. Y como hemos dicho, esto es muy importante debido a que muchos de los adultos mayores, o un gran porcentaje, casi el 60%, va a presentar depresión. Entonces, tenemos que identificarlo. ¿Por qué? Porque detrás de la depresión puede haber una patología mucho más importante, ¿no? Que se nos está escapando se nos está pasando y no lo estamos identificando. Por eso es importante, por eso es tan importante identificar qué adulto mayor tiene depresión o no. Y para eso utilizamos una escala, que es la escala de Yesavage, ¿no? La escala de Yesavage, tenemos un Yesavage de 30 preguntas, de 15 preguntas y de 5 preguntas. ¿Cuál es lo que más utilizamos nosotros? El de 15 preguntas. Y con este instrumento nosotros podemos identificar si el paciente tiene o no depresión. Y si tiene la depresión identificada, pues darle tratamiento, ¿no? Iniciar tratamiento para este problema. Y del mismo modo, no olvidarse que detrás de la depresión puede haber una enfermedad crónica, puede haber un cáncer oculto, puede haber un Alzheimer, puede haber una demencia, ¿ya? Y por último, tenemos la evaluación, de la esfera social, que como les decía, también toma gran relevancia en el adulto mayor. Entonces aquí, ¿qué tengo que valorar? Los aspectos básicos, el entorno, la condición de la vivienda. Como les decía, no es igual que viva en una calle principal en el Agustino a que viva pues en la última casa del Cerro del Agustino. Y si tiene todos sus servicios básicos, ¿no? La relación, la convivencia, ¿con quién vive? ¿Acompañada de sus hijos? ¿O vive con otro viejito igual que él que tiene deterioro cognitivo? Atención, ¿no? Cuidador principal, ¿quién está a cargo de él? ¿Quién la tiene? Y la economía, ¿no? ¿Tiene pensión o no tiene pensión? ¿Qué es lo que tiene?
Y también dentro de la evaluación social también hay aspectos avanzados como el entorno, ¿no? El área geográfica donde vive, la relación con los amigos, las sociedades, la economía, ¿no? Relacionada al régimen de vida. Sale de paseo, cuánto gasta en sus paseos, ¿no? Se va de viaje, qué sé yo. Y las actitudes religiosas y ideológicas. Hay un test muy común que lo utilizamos nosotros, ¿no? Que es el test de Gijón, donde evalúa, por ejemplo, la parte de la vivienda, la situación económica, los apoyos de la red social, las relaciones sociales y la convivencia. Y por último, la evaluación nutricional. Acuérdense que la parte nutricional es muy importante en el adulto mayor. El adulto mayor, cuando empieza a bajar de peso, no pierde grasa, lo que pierde es masa muscular. Y recuperar masa muscular en un adulto mayor es completamente complicado, ¿no? Para esto tenemos un test que es el Mini Nutritional Assessment, ¿no? Que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98% con un valor predictivo del 97%. Fue creado básicamente para adultos mayores. Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa las medidas antropométricas, evalúa la evaluación global, ¿no? Donde tiene que ver vivienda, polifarmacia, si tienes ultradepresión, tiene que ver la movilidad, los problemas neuropsicológicos, parámetros dietéticos y evaluación subjetiva. Entonces, todo eso evalúa el Mini Nutritional Assessment. Y este es un modelito para que ustedes vean cómo hacemos un plan de trabajo, ¿no? Identificamos los problemas, vemos qué objetivos se puede alcanzar y qué actividades, ¿no? Y acá quién va a ser el responsable y quién va, o en qué fecha se va a producir las revaluaciones, ¿no? Es básicamente para poder sistematizar la atención, ¿no? Entonces, valoración y asistencia geriátrica. Valoración integral, identifico los problemas, hago una lista de objetivos, un plan de cuidados y una evaluación de los resultados de la intervención. La valoración geriátrica. Mayor mejoría funcional y mental, mayor satisfacción y mejora de la eficiencia sanitaria. Muy bien. Culminamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y eso se hace en cada evaluación con algún adulto mayor en cualquier servicio? Claro, en los pacientes nuevos se tiene que hacer un BGI, ¿no? Sobre todo en los pacientes frágiles, ¿no? En los pacientes frágiles hay que hacer un BGI. Porque ellos son los que rápidamente se van a desfuncionalizar, ¿no? Rápidamente van a ir a la dependencia. En un paciente sano, a él no tendría razón de hacerle un BGI, ¿no? Pero en un paciente frágil sí o sí le tengo que hacer un BGI. O sea que si el adulto mayor es una persona independiente, No es muy digamos, necesario. Podría hacerle para poder identificar de repente los síndromes geriátricos que tengan, ¿no? Puede tener insomnio, constipación, depresión, qué sé yo, ¿no? Pero no es algo obligatorio, ¿no? En lo que sí son obligatorios son en los pacientes fragilones, ¿no? Aquellos pacientes que tú ves que ya no están haciendo esas actividades instrumentales de salir solo al parque, de irse a tomar su carro. Y esos pacientes que están dejando de hacer sus actividades instrumentales, en esos pacientes hay que hacer el BGI, ¿no? Y en ellos se van a identificar grandes cosas, ¿no? Mayores problemas. En el adulto que es completamente independiente también se hace, ¿no? Podemos identificar ciertos síndromes geriátricos, pero no tiene tanto valor como, por ejemplo, en un paciente pues, frágil, ¿no? O prefrágil. ok, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, ¿cuál es el nombre del examen con el que evalúa la esfera mental? Que dice que es el corto. Perdón. El nombre de la prueba para poder hacer la evaluación mental rápida. O El sea, de Pfeiffer. alguna forma. Pfeiffer. Y eso se Pfeiffer utiliza y el normalmente. Minicock. Y el Minicop. Ah, ya. Ok. Gracias, doctor.
¿Otra pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta?